Oremos, hermanos. Padre Santo, en esta noche te rogamos, Señor, que una vez más, Señor, seamos bendecidos en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, de manera especial en este tiempo. Suple, Señor, mis carencias. Cubre, Señor, mis falencias. A pesar, Señor, de mi humanidad, Señor, te ruego que tu palabra sea predicada con fuerza, Señor, con gracia, con denuedo. Te ruego este favor, Señor, en virtud de tu Santo Espíritu que obra en nosotros. Te entregamos este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Bueno, tantas ideas me vienen a la cabeza con el texto que hoy estaremos estudiando. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 5. Para lo cual, hermanos, les pido que se pongan de pie a hacer una breve lectura de este pasaje. Desde el versículo 1 al verso 4, primeramente. Dice así la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Verdaderamente, desde que escuché hace unos días nada más a un hermano entregar una enseñanza sobre este texto, vinieron tantas ideas a mi cabeza. Fui inundado de muchas cosas, partiendo desde el título mismo de este sermón. Pero definí el título en esto: el día menos esperado vendrá, llegará. Pero la verdad que si me permitieran un poco de picardía, le hubiera llamado crónica de una muerte anunciada, como recordando un poco a un escritor secular, ¿verdad? Pero ¿qué se podía esperar después de esto que hemos leído? ¿Acaso pudieran venir bendiciones? ¿Pudiera venir el favor de Dios y estar la misericordia de Dios sobre estos que estaban en este banquete? Otro de los nombres que vinieron a mi mente fue el banquete del mundo con la liturgia de Satanás. Liturgia que hace uso de aquello que alborota al hombre, que escarnece al hombre. El vino, que es alborotador, así como la sidra. Esto que está vedado para aquellos que son pueblo de Dios. Así leemos en Proverbios 31. No es de los reyes, o de mujer, no es de los reyes el beber vino, ni de sus príncipes. Consecuencia de esto, el proverbio dice de que esto te hará olvidar el derecho de los afligidos, te hará olvidar de la ley de Dios, les robarás ese derecho a aquellos que están afligidos. Es lo que dice, pero este rey evidentemente estaba en oposición a lo que es la enseñanza de este proverbio. El texto hasta donde vamos a estar avanzando es un poco más extenso. Es hasta el versículo 30 de este capítulo 5.
Pero antes de empezar a abordar esto, quiero hacer una breve introducción nada más, como darle un pequeño marco histórico. Hasta donde llegamos en este capítulo, aquí donde estamos, había caído el reino de Babilonia. Su antiguo monarca era el rey Nabucodonosor, que había fallecido ya hace 23 años atrás, partiendo del punto de la historia en el que es narrado este cuadro bíblico. En el 562 a.C. habían pasado 3 en el trono hasta subir finalmente su yerno Nabónido, y este dejó a su hijo Belsasar en el trono, el que es mencionado en el texto. Este era nieto de Nabucodonosor, hijo de su yerno. En el correr de esta historia, Nabónido fue derrotado por Ciro fuera de Babilonia. Belsasar no se percataba de esta situación y sin previo aviso todo el imperio fue sometido por las tropas enemigas. Mientras Belsasar estaba en este banquete, bebiendo y bebiendo, como vemos que es la constante en cada versículo que hemos leído, su reino le estaba siendo arrebatado, el juicio de Dios estaba cayendo sobre él, pero él no estaba dándose cuenta. Es que estaba con los sentidos adormecidos a causa del pecado. Así es que leemos en cada versículo donde se denuncia esto. En el primer versículo dice que Belsasar bebía vino en presencia de los niños. En el versículo 2, Belsasar con el gusto al vino, dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, y en ella bebían sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En el verso 3, estos vasos fueron traídos del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Para de vuelta en el verso 4 decir bebieron vino. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Recurrentemente es denunciado este hecho de que Belsasar junto con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas bebían vino. Obviamente estaban con los sentidos adormecidos, con el alma alborotada. En fin, estos versículos, esta historia, quiero dividirla un poco en algunas secciones. La primera de ellas va del 1 al 4, que ya lo hemos leído. Belsasar entretenido con mucho vino. Es un poco el título que le pongo. Él había hecho una opulenta fiesta, un banquete enorme para 1000 de sus príncipes. Era una ostentación faraónica y también al mismo tiempo una profanación de las cosas santas, pues habían traído aquello que fue apartado por Dios para su servicio en el templo. No tuvo temor de desafiar con esta actitud, con esta decisión de traer al Dios vivo y verdadero, sino que le plantó cara en plena rebeldía, porque él no desconocía qué utensilio estaba haciendo traer para profanarlo. En este momento se da una serie de, la palabra es medio grotesca, pero se daba orgías y toda clase de perversión. Estas mujeres y concubinas no eran sencillamente damas de compañía allí. También terminaron adorando a ídolos de toda clase, fruto de su imaginación. La segunda parte comienza en el versículo 5 y va hasta el 9, que quisiera leer con ustedes. Dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron.
y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Verdaderamente aquí tomó nombre este estudio, este mensaje que quería compartir con ustedes. El día menos esperado llegó. El día en el que ellos estaban, por decirlo de manera coloquial, farreando, festejando su perversión, hablando de deleites de la carne, de todo aquello que es contra el espíritu. Definitivamente el componente principal de esta fiesta, de este banquete, era el vino. Era el vino y el alma corrompida de estos que asistieron a este banquete. El día menos esperado, Dios turbó el corazón de este hombre impío que se rebeló en contra de Dios. Ellos no comprendieron lo que estaban pasando. Sus fuerzas fueron debilitadas. Este hombre palideció y como un niño asustado sus rodillas chocaban entre sí. No entendían lo que había pasado. Sus convidados estaban perplejos, y lo que suele ocurrir generalmente es que terminan abandonándolo, terminan dejándolo en su desgracia, estos que son convidados al pecado. Hasta aquí es la segunda sección. La primera, donde vemos el banquete de Satanás, momentos en donde ellos se entretenían con el vino. La segunda parte, el terror llega cuando menos se esperaba, cuando estaban distraídos, del verso 5 al 9. Del verso 10 al 12, una voz prudente en medio de tanta confusión. Va del verso 10 al 12, donde leemos: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sus sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. ¿Quién era esta reina? Era la abuela de Belsasar, era la esposa de Nabucodonosor, que había recordado a Daniel. Una vez más fue recordado. Era la voz más coherente, la voz de la prudencia en medio de este caos, de esta confusión. Era una pequeña luz de esperanza en este momento. Tal vez el rey reconsidere su pecado. Tal vez el rey y sus convidados se arrepientan ante las palabras del profeta Daniel. Ella se acordó de que había un hombre que servía a un Dios santo. Y este es el principal contraste entre los dioses al cuales ellos adoraban. Y vemos en el versículo 4, dioses hechos de plata, bronce, hierro, madera y piedra.
estos dioses con minúscula son dioses que traen perversión, mundanalidad, pecado. Es su evangelio. Su inmundicia es el cóctel que beben. Sin embargo, esta mujer hizo memoria de un hombre distinto, diferente, que servía a un Dios santo. En él se halla la luz, la inteligencia y la sabiduría, no como aquellos magos y caldeos y adivinos que hablan vanidades. Quien fuera también levantado por tu Padre, el que tú has desechado implícitamente. No dice así el texto, pero sí el texto dice, quien fuera levantado por tu Padre, por Nabucodonosor. Pero que sin embargo Belsasar se había olvidado de él. Claro, era un estorbo. ¿Cómo pudieran hacer semejante banquete con Daniel en medio? ¿Cómo pudiera ser aquel que no tuvo miedo de enfrentar a su propio padre, a Nabucodonosor, incluso a los leones, sino que su confianza estaba en el Señor? Daniel sería un estorbo para lo que quería hacer Belsasar. Lo había desechado. Este era un varón de ciencia y entendimiento. A él se ha llamado. Él se ha llamado y se ha traído en este tiempo, en el tiempo de gran confusión. Desde el verso 13 al 16 vemos a Belsasar con soberbia manda traer a Daniel. Vemos nosotros desde el texto 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. ¡Cuánta arrogancia de este hombre! Recordemos que este hombre fue sorprendido en su pecado, fue confundido. El Señor trajo temor y pánico al corazón de este hombre. Él debía presentarse delante de Daniel como un hombre pobre de espíritu, como alguien que se pone a merced de aquel que puede ayudarlo. Pero sin embargo, este le dice: ¿eres tú aquel de los que vinieron de la cautividad, de los que mi padre han traído? De ninguna manera él se pone con un corazón humilde. Se olvidó de aquella aflicción que lo aquejaba. Tanto así que, así como muchos hoy intentan sobornar a Dios mismo, intentan comprar el favor de Dios. ¿Qué le ofrece este hombre a Daniel para que le sea interpretado aquella escritura? Le ofrece bienes. Como si fuera que el don de Dios tuviera de alguna manera precio. ¿Quién pudiera comprar esa perla de gran precio? Lo que él quería ponerle un valor monetario. Quería contratarlo como a uno de sus astrólogos, como a uno de sus intérpretes, como a uno más de entre sus magos. Si pudieras, ni siquiera llegó con fe. Si puedes, si es que puedes. La siguiente sección comienza en el verso 17 y va hasta el 21. Daniel responde como es digno de un heraldo. Verso 17 al 21. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey
y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quienes quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció el Altísimo Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Hasta aquí es la respuesta a este llamado que le hacía Belsasar, porque hasta acá no podía hablar aún Daniel, sino que en este momento empieza su respuesta. ¿Haciendo qué cosa? Poniéndole en su lugar a este rey impío. Él le tomó como a uno de aquellos que vinieron de la esclavitud, de la cautividad. Eran como sus peones, sus siervos, sus esclavos, una bestia más. A los que mi padre, jactándose en ese linaje según la carne, en ese trono, en esa fuerza que le daba al imperio, menospreciando así al Hijo de Dios, al profeta de Dios en este caso. Hermanos, este cuadro bíblico, la verdad que se emparenta muchísimo con nuestro tiempo. Hoy en día también muchos que están en silla de autoridad mandan traer predicadores, mandan traer profetas, pastores, sacerdotes, de manera especial, para que vengan y hablen y profeticen, al modo que los astrólogos y los adivinos halagan a aquellos que pagan sus servicios. El profeta de Dios responde como alguien que es digno de su llamamiento. Rechaza los dotes que le son ofrecidos. Desecha el precio ofrecido, como si el favor de Dios se pudiera comprar. En otras palabras, no quiero nada tuyo. Yo no necesito de ti. Tú eres quien necesita de Dios. Tú eres. Leeré la escritura y daré la interpretación de pura gracia, porque al Señor le place dar. Comienza el discurso diciendo, dando toda la gloria y honra al Dios Altísimo. Tu padre, en quien te jactas, el rey Nabucodonosor, recibió de Dios su reino, y cuando quiso se lo quitó. Él es el verdadero soberano y no tu linaje real. Ninguna autoridad ni grandeza tendrías si no le fuere dado por Dios Todopoderoso. Pero tu padre se olvidó de Dios y se ensoberbeció. Por esto fue depuesto. Le fue quitado del trono. Aún le fue quitada la razón y vivió como una bestia, comiendo como un buey, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene el dominio sobre todo. Muchas de las autoridades de nuestro tiempo están así como este rey Belsasar, pero esto debemos ampliar un poco más el margen, porque no solamente los que están en silla de autoridad están en este banquete, en este mismo banquete que ofreció Belsasar a sus 1000 príncipes. Muchos líderes religiosos también están en este mismo banquete, bebiendo el mismo cóctel de perversión. No hay ni siquiera sombra de que fueron alguna vez siervos
del Dios Santo, sino que intentan atraer con más pecado al pueblo, entretienen al pueblo. Daniel, así como todo nacido de nuevo, no puede participar de esta fiesta. Es más, debería ser considerado un estorbo y esto sería un elogio. Esto sería verdaderamente un halago. Que las personas y estos líderes, quienes andan en estos banquetes, nos tomen como estorbo. Muchas etiquetas pudieran poner sobre nosotros: amargados, amargos, gente que solamente tiene juicio, que solamente tiene maldición en su boca. Pero ¿cómo no hablar de estas cosas? ¿Cómo no hablar si nosotros vemos que se está dando este mismo banquete hoy en día y que la iglesia va en pos de ella? Cuando un político hace una gran fiesta y el hombre es invitado a este banquete, este se siente halagado. Si llegaran a invitar a uno de nosotros, deberíamos estar ofendidos. ¿Qué parte tenemos nosotros en este banquete? Ninguna. Daniel tuvo que ser traído de otro lugar, ni siquiera estaba cerca de él. Nosotros debemos aborrecer el pecado, pero también distanciarnos de ellos. No podemos permanecer. Y cuando seamos llamados, cuando estos sean confundidos, así como muchos hoy en día, cada domingo, farrean, beben, se embriagan, viven disolutamente hasta que le sobreviene así de repente como esta mano. Le viene algo que turba su corazón, una situación, y su corazón es sometido a pánico y terror. Por lo general es allí cuando nos buscan, cuando se busca a aquel que sirve a un Dios santo. ¿Qué hemos de decir? ¿Alienar sus almas con vanas esperanzas? No. Hemos de hacer lo que Daniel hizo, hacer memoria de la gloria de Dios, del favor de Dios, de la soberanía de Dios. Y con esto solamente señalar: ¿te has olvidado de todo esto? Justamente es lo que el proverbio enseña. El vino hace que nosotros despreciemos el derecho de los afligidos. Es lo que leemos en Proverbios. Voy a leer, creo que es oportuno. Proverbio 31. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos los que destruyen a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber el vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y al vino de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. El proverbio lo acusaba y aún hoy sigue acusando a aquellos que siguen bebiendo, aquellos que llevan vidas disolutas, así como el vino mismo. Estos se habían olvidado, este rey Belsasar se había olvidado que el Dios Todopoderoso le había quitado no solo el reino, sino aún la razón. Le había humillado a este que se ensoberbeció, a este que endureció su corazón en el orgullo, a Nabucodonosor. A este el Señor lo había humillado a tal punto que él convirtió su mente como la de una bestia. Anduvo por el campo, comió como un buey, llovía sobre él, hasta que la razón le fue devuelta y adoró al Altísimo. Belsasar estaba en conocimiento de todo esto, pero él despreció el favor de Dios.
olvidó el juicio de Dios, olvidó la misericordia de Dios e hizo lo que quiso y fue en pos de su pecado. Pero esto aún empieza. Daniel, en el verso 22 al 23, presenta cargos contra Belsasar. Dice así el texto: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Son los cargos que pesaban en contra de Belsasar. Empezó con un pecado menor y termina con un pecado abominable. El primer pecado era haber olvidado las cosas que había hecho Dios con su padre Nabucodonosor. No se había humillado su corazón sabiendo todo esto. El segundo pecado fue profanar estos utensilios santos. Si pudiéramos hacer una aplicación rápidamente a la iglesia, sería como convertir el templo de Dios en instrumento de pecado. Es como si nosotros usáramos nuestro cuerpo para pecar. Y lo peor de todo es que terminaron adorando a dioses que ni ven, ni oyen, ni saben, despreciando a aquel Dios en cuya mano está su vida. Es terrible. El vino justamente es lo que hace eso. El vino adormece los sentidos. Le hizo olvidar todas estas verdades que Dios había hecho para con su padre Nabucodonosor, para después tomar aquello que fue apartado y santo y profanarlo. Pero hoy en día también las congregaciones, en un sentido más corporativo, esto que es el pueblo de Dios, esto que es la iglesia que Dios viene a buscar, santa y sin mancha, se trae un montón de perversiones. Penosamente debo decirlo que hasta el baile del caño se hace en los púlpitos. Hay iglesias que rinden culto y homenaje a héroes del pecado como lo es Michael Jackson. Es terrible. Hay gente que se visten de bufones y pasan al púlpito. Pero esto va mucho más que esto. Tristemente, en este peregrinaje que ya van casi 20 años, he pasado por varias iglesias. Y en alguna de ellas su consejo era más parecido a una sinagoga de Satanás, cuyos colaboradores eran toda gente adúltera, que no soportaban la exhortación ni la predicación en contra del pecado. Gente saturada de perversión. He visto gente que se propone como el Mesías de una congregación, como el intocable, como si fueran el ungido de Dios, refiriéndome a Cristo. Toman el lugar de Cristo, sometiendo al pueblo, sometiendo sus conciencias. Ellos son la ley, ellos son el estándar, ellos son Dios para sus congregaciones. Nuestro cristianismo hoy un poco es la muestra de este banquete de Belsasar, donde abunda el libertinaje,
y donde la reprensión bíblica escasea. Los cargos en contra de Belsasar, sabiendo todo esto, no te has humillado. Es el primero. Segundo, te has ensoberbecido e infatuado en consecuencia. No se ha humillado, finalmente se ha ensoberbecido. Profanó lo que Dios había apartado para un uso santo. Te has embriagado con vino, pervertido el derecho de los afligidos. En ese tiempo en el que se estaba dando este banquete, su padre estaba siendo derrotado por Ciro y él ni cuenta se daba. Hay muchos que están en esta embriaguez y sus hijos están siendo destruidos por Satanás, por el pecado. Finalmente, rendiste culto a los Baales, caíste en la idolatría más perversa y desechaste al Dios que tiene tu vida en sus manos. Son los cargos que pesan en contra de Belsasar. Mucho pensé en aquellos que escuchan y escuchan el Evangelio de nuestra boca, y de muchos otros escuchan el Evangelio, escuchan y resisten. El día menos pensado llegará también para ellos. Tristemente debo decirlo, muchos de ellos familia, muchos de ellos amigos, compañeros, están en este banquete. Pero un día no escucharán más el Evangelio, sino solamente escucharán la sentencia que pesa sobre ellos. Sentencia que leemos aquí desde el verso 24 al 30. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto es Tekel. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Verdaderamente el juicio de Dios no se tarda sobre estos que, conociendo lo que Dios ha hecho en sus vidas, viven en estos banquetes. Es una característica, muchas aplicaciones podemos sacar de esta historia. Belsasar era alguien que conocía a este Dios, que había conocido el juicio de Dios sobre su padre, que había hecho misericordia para con él, para con su padre. Belsasar se había olvidado de Daniel, de aquel que fue levantado por su padre, porque era un hombre lleno de luz, de inteligencia y de sabiduría. Era un hombre que servía a un Dios santo. ¿Cuántos andan así por afuera, que habiendo entendido el juicio de Dios, van de vuelta como una bestia obstinada en contra del pecado? Buscan su propia muerte con locura. Gente que ha conocido el juicio de Dios, gente que ha visto la misericordia de Dios, gente que conoce a este Dios que no puede ser burlado. Otra aplicación que podemos sacar de esta historia es que nosotros, si servimos a un Dios santo, no podemos estar en medio de este banquete. Definitivamente no. Y si hubiera lugar para que seamos traídos a ese banquete, debiéramos de levantar con voz en cuello la palabra de Dios, no transando la interpretación de la Escritura.
rechazando los dotes que pudieran ofrecernos a cambio de un discurso suave. Tenemos que ser como Daniel, que no temió a Belsasar. Pero ¿qué ocurrió con Belsasar? ¿Acaso se arrepintió? ¿Acaso procedió al arrepentimiento? ¿Acaso pidió perdón a Dios? De ninguna manera. No lo hizo, sino que se ensoberbeció hasta la muerte. Resistió a Dios, resistió al Espíritu de Dios, resistió al que fue enviado por Dios delante suyo. Rechazó esta acusación. El texto es interpretado y la justicia de Dios revelada. Es la última parte de este estudio. Fueron varios momentos, 7 partes. La primera de ellas era Belsasar entretenido en mucho vino. Por allí empezó su desvarío. El segundo momento en esta historia era el terror. Llegó cuando menos esperaba. El pánico se apoderó de su corazón. En medio de este caos y confusión hubo una voz prudente en medio de ella, como una pequeña esperanza que no fue atendida como debió ser atendida. Belsasar con soberbia manda traer a Daniel. No se humilló, sino que se ensoberbeció. Daniel responde como es digno de un heraldo. El favor de Dios no se compra, no se negocia. Presentó cargos en contra de Belsasar y dio a conocer la interpretación del texto. Comunicó la justicia de Dios sobre Belsasar. Fuiste pesado en balanza y hallado falto. Todos los beneficios de la vida te son quitados. Al fuego eterno representa estas palabras. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Una aplicación más es que el juicio de Dios no se tarda. Belsasar dio la interpretación y esa misma noche murió Belsasar y despertó en el infierno. Aquellos que desprecian a Dios en esta vida despiertan allí, en el fuego eterno. Son muchas las exhortaciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en particular sobre este tipo de banquetes, sobre este tipo de hombres. Podemos encontrar algunos a modo de reflexión y aplicación para nosotros. El primero de ellos en Gálatas. No voy a leer mucho, solamente 1 o 2. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos estos pecados estaban presentes en este banquete. Y esta es una amonestación para aquellos que
son llamados a santidad. Esto que hemos leído en Gálatas. Este es un mensaje a la iglesia. El espíritu es contra la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Es por ello que Daniel no estaba en el banquete. Es por ello que hubo un santo, un hombre que fue apartado por Dios, un instrumento en las manos de Dios, un utensilio consagrado para el Señor. No puede ser traído al banquete. No puede ser profanado. Vemos también en Jeremías. Y con esto cierro. Jeremías 23, versículo 9 al 17. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de tus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Por tanto sus caminos serán como resbaladeros en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que te irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. La hipocresía salió de la iglesia. En aquel tiempo y aún hoy lo sigue siendo. Debemos orar nosotros, hermanos, para que el pueblo de Dios se santifique, para que el pueblo de Dios también sea purgado. En un sentido, como dice el apóstol en su carta a los tesalonicenses, debemos orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y seamos librados de hombres perversos. Debemos orar también para que los santos, todos ustedes, aquellos que son escogidos de Dios, sean fortalecidos en el mismo espíritu que fue fortalecido Daniel. Y hablar las palabras del Señor con verdad. No con espíritu de cobardía, no somos de los que retroceden, dice la Escritura. Nosotros tenemos un espíritu lleno de valor, de fe, de esperanza. Debemos orar por estas cosas, porque penosamente el banquete de Belsasar hoy tiene el nombre de muchas denominaciones, y muchos están allí. Roguemos al Señor por este tema. Oremos, hermanos. Padre Santo, oramos, Padre, por tu pueblo. Oramos, Señor, por tus escogidos. Te rogamos, Señor, en particular por aquellos hijos tuyos que estén aturdidos o confundidos, Señor, en medio de este banquete del cual se sirve hoy muchas iglesias. Te ruego, Señor, para que ellos sean fortalecidos en fe, Señor, y sean rescatados, Señor, de todos los lugares de donde fueron esparcidos, Padre. Tráelos, Señor, a una congregación donde ellos puedan caminar en santidad, donde ellos puedan ser santificados, Señor. También te ruego que cuides de nosotros, para que en ninguna forma seamos seducidos, Señor, por el precio que ofrecen. Te ruego, Señor, que
de ninguna manera codiciemos este banquete. Te ruego, Padre, que seamos fortalecidos en tu Santo Espíritu para hablar con verdad, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, a ser como tu siervo, Señor. Quebrántanos, Señor, en tu palabra. Te ruego que pongas, Señor, en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y así también en sus apóstoles. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Padre. Amén.